Secretario Jesús Horta, muchísimas gracias por recibirnos esta mañana en tus oficinas. Mónica, bienvenida, buenos días, encantado de tenerte aquí y en tu casa. ¿Cómo calificarías lo complicado que ha sido estos primeros 3 meses de gobierno, estos primeros 100 días de gobierno? Bueno, han sido 100 días complicados por muchas razones, sobre todo porque el tamaño del reto es la demanda ciudadana más importante, más sentida. Para la jefa de gobierno, su primer prioridad en términos de acción de gobierno es la seguridad. Hablando de la percepción, justamente el día de hoy las estadísticas muestran que de personas de 18 años y más en la Ciudad de México, 97 de cada 100 se sienten inseguros en el lugar donde viven. Estamos muy conscientes de eso. Ese es el primer tema a reconocer, que cuando la gente tiene ese nivel de percepción tienes que ser muy sensible respecto a la importancia que le tienes que dar a esta tarea. Una policía a la que hay que recuperar sobre todo la dignidad, la confianza de la ciudadanía que la tiene perdida. Y otro tema, tú hablas de la percepción de inseguridad, pero también en esta policía arriba del 90% de la ciudadanía la percibe como corrupta. Y ese es un tema muy, muy importante, no porque la corrupción en sí genere condiciones de inseguridad, sino porque un policía que está participando en hechos de corrupción está distraído de su labor. Secretario, tú has hablado de una depuración ya en estos primeros 3 meses importante de los cuerpos policíacos, pero lo que preocupa es esta depuración o estos policías que salen de los cuerpos propiamente de la policía, ¿son suplidos por quién? ¿Qué pasa? ¿Nos estamos quedando con menos policías? ¿Qué pasa con la profesionalización de los policías que están entrando? Porque eso es parte de lo mismo. Bueno, es un tema muy importante. En el corto plazo hemos estado sustituyendo a esos mandos con otra gente de la misma policía, ¿no? Que en donde hicimos evaluaciones para ver cómo se han ido desempeñando en los últimos meses, en los últimos años, y les damos la responsabilidad. En el mediano plazo esto va a ser distinto, porque por 2 razones. La primera, porque vamos a regresarle a esta policía un esquema real de carrera que no ha tenido en los últimos años. ¿Qué pasó? Y eso generó mucho malestar dentro de la policía, que gente que no había tenido ni la trayectoria ni los ascensos de grado correspondientes, había accedido a puestos de mando que implican una carrera. Entonces, los mandos cada vez más se van a designar a partir de un perfil de escolaridad, por ejemplo. Ya nuestra universidad no solamente tiene licenciatura y maestría en materia de seguridad, en este mes de abril ya tendremos doctorado, es decir, toda la gama de estudios de superior y posgrado, ¿no? Queremos tener cada vez policías mejor preparados y sobre todo mandos. Entonces yo tuve que sustituir a los mandos que evalué o que juzgué que tenían una evaluación pobre en su desempeño con otros que en el plazo inmediato tenían un buen desempeño. Acabamos de sumar primero 3,500 y luego otros 400 este domingo pasado, ¿sí? Porque una de las tareas prioritarias que tenemos es recuperar los 9,000 policías que dejaron de estar en la calle a lo largo de los últimos 6 años. El enfrentamiento que existe desde siempre entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana ahora y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México se ha visto más claro que nunca en las últimas semanas. Ustedes atrapan a los delincuentes, la Procuraduría no puede, porque la verdad es que no puede, formar una carpeta de investigación como debe de ser, y están los delincuentes en la calle delinquiendo. Mira, la visión que tenemos en este gobierno es que la Procuraduría y la Secretaría deben de trabajar de la mano. Y si bien es cierto que se dan casos como los que tú comentas, inclusive hasta enfrentamientos entre policías de investigación y policías preventivos, no se diga entre policías que hacen una puesta a disposición y un ministerio público que no se la recibe porque está mal integrada o por la deficiencia que tú quieras, y que al final del día el único beneficiado de eso es el delincuente, es que lo cambiemos lo más rápido posible. El primer elemento para eso es
el gabinete de seguridad que se lleva a cabo de lunes a domingo, en donde la procuradora y yo le rendimos cuentas a la jefa de gobierno de todo lo que se llevó a cabo en el día anterior. Oye, ¿cuántos delincuentes me dejó ir el Ministerio Público que yo presenté y por qué razones? Y entramos a un proceso de mejora continua. Eso no se ve, yo lo reconozco, no se ve, pero internamente lo estamos haciendo, estamos tratando de corregir rivalidades históricas de décadas, no de ayer ni de hoy, ni exclusivos de la Ciudad de México. Esto se da en todas las entidades del país, pero sí estamos trabajando y de manera muy, muy coordinada en ese sentido, y vamos a empezar a ver los resultados. En la anterior administración no se reconocía que había cárteles, propiamente dicho, en la Ciudad de México. ¿Hay cárteles o no? Hay cárteles. Yo lo he dicho. Y la mayoría de esos cárteles que operan aquí en la Ciudad de México fueron creados en la Ciudad de México y son integrados por habitantes de la Ciudad de México. ¿Reconoces que ninguno de estos cárteles tenga lazos con los cárteles grandes que operan en el resto de la República, con el cártel del Golfo, con el cártel Jalisco Nueva Generación? No solamente reconocemos que así es, sino que inclusive en muchos sentidos fueron creciendo y aprendiendo por ese tipo de alianzas, sociedades con esos cárteles grandes y de alcance nacional, ¿no? Estos cárteles hechos en la Ciudad de México primero fueron bandas que se dedicaban a cierto tipo de delito, como el secuestro exprés o la trata o el robo de vehículos o de casa-habitación. Y al ir creciendo y al irse organizando, fueron abordados por estos grandes cárteles que no tienen interés real en participar de manera activa en la Ciudad de México por todo lo que implica operar en la capital del país. Aquí está la sede de los 3 poderes de la Unión, aquí está la sede de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y la sede de la policía más grande del país. Entonces, no es como un lugar propicio para que una organización de tan alto perfil pueda estar operando, ¿no? Y entonces lo que haces es asociarte con organizaciones delictivas que son de aquí, conocen bien su territorio, tienen vínculos sociales, que eso es un tema muy importante. ¿Qué traen las organizaciones nacionales? Financiamiento, metodologías. Y colusión de las autoridades. Sin la colusión de las autoridades no hay manera de que se desarrollen de esa manera. Yo lo sostengo. Estas organizaciones llevan a cabo actividades delictivas del fuero federal. Entonces, no hay manera de abordar la problemática de estas organizaciones sin que estemos coordinados con la Federación. La Federación los está observando por delitos del Foro Federal, nosotros por delitos del Foro Común y porque generan violencia alrededor de sus actividades. Entonces, ahí naturalmente hay una necesidad de coordinación. Yo creo que el gran reto para la Secretaría de Seguridad Ciudadana es quitarle el miedo al ciudadano de vivir en donde vive. Y seguramente de eso vamos a seguir platicando en el siguiente balance que hagamos. Es una de las grandes prioridades sin duda y claro, vamos a seguir platicando cuando tú quieras. Muchas gracias, secretario. Al contrario, Mónica, muchas gracias.